tendremos la parte número 55, la paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin. Va a ser la que presentó y vamos a darle inicio a ello con una oración. Padre nuestro, te queremos pedir, Señor, que tú estés con nosotros ahora, que el Espíritu Santo nos dé más conocimiento de tu palabra, de tu verdad, para poderte seguir mucho mejor, para poder tener más fuerza para estar contigo, y que tú nos la des siempre, y nos ayudes a proclamar el mensaje de salvación a este mundo, desde aquí, con todas nuestras fuerzas y con todo tu apoyo. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo, la lluvia tardía, ayúdanos a concluir tu obra. Nos quedan pocos años y queremos dar este último pregón al mundo. Ayúdanos en todo, Señor. Cuida de tu pueblo. Por el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, antes de dar paso a Ángel para que siga con sus explicaciones, que creo que hoy aún van a ser más pertinentes sobre este tema, vamos a hacer un repaso de estos últimos días sobre esas noticias de esa falsa paz que el mundo está adquiriendo por tantos conceptos, por tantos lados distintos, por tantos medios, pero que evidentemente siempre nos centramos mucho en las palabras del Papa, porque es el que está ocasionando que esa falsa paz llegue a ser admitida por todos como una auténtica paz de Dios. A pesar de todo, veremos que hay más noticias, no solo son del Papa, aunque puedan llegar a tener una cierta implicación, pero hay una luz de noticias. Mirad si no. España, el Santo Padre saluda la beatificación de 115 mártires. Y entre todo esto que sale, pues que son testigos heroicos de Cristo y de su evangelio de paz y de reconciliación fraterna, nos vuelve a repetir lo de la paz. Siempre ya sabéis que el Vaticano va haciendo mártires, santos, como si nada, y evidentemente son también un emblema a seguir por todos los feligreses, para eso hacen los santos. Pero mirad, ahora cambiamos totalmente de tercio, aparentemente. Mike Pence dice, Trump está comprometido con una paz duradera en Oriente Medio. Y esto ya son palabras mayores, porque cuando el gobierno de Estados Unidos está hablando de paz duradera, ya sabemos lo que suele pasar. Y cuando ya sabemos que, en definitiva, no son otra cosa que el ejército del Papa, pues aún más. Y cuando hablan de paz duradera, sobre todo en Oriente Medio en concreto, ya sabemos por la profecía de Daniel 11, versículos finales, que de paz duradera no va a haber. Solo habrá un lapsus en lo cual van a conseguirlo, pero después se va a desencadenar como nunca. Pero atención a esto otro, porque es una de esas noticias tristes e indignantes para cualquier adventista. Religiones en España oran juntas por la paz. Claro, y algunos dirán, pero ¿por qué debe ser indignante esto, y triste, y lamentable, y todos los adjetivos malos que puedas adquirirle? Pues porque evidentemente esto es camino de ecumenismo, y sabemos que esta paz, tal cual plantean, no va a existir. ¿Quién se juntó allí? Pues convocados por el cardenal católico Antonio Cañizares, fueron todos convocados por él. Participaron líderes en España de la religión judía, musulmana, budista, hinduista y las confesiones adventista, ortodoxa y evangélica. Y bien, ya veis en la fotografía, en el extremo derecho, precisamente al presidente de la Unión Adventista Española, Jesús Calvo. Y también aparecen por aquí sus palabras. Como era de esperar, todo iba en función de la paz que están buscando, pero una paz totalmente ecuménica. Evidentemente no es una paz donde el mensaje de Dios diga las cosas claras para que la gente se posicione y reaccione, sino de eso absolutamente nada de nada. Y bueno, pues si empezáis a ver las frases también precisamente que dice el presidente Jesús Calvo, mirad. En su intervención, Jesús Calvo, presidente de la Unión Adventista Española, que ha felicitado a los participantes y asistentes al acto interreligioso en la Facultad de Teología, ha dicho que tenemos el gran desafío de imitar los principios por los que Jesús vivió y murió, y ha pedido al Señor por la libertad, por la paz y por la unidad. ¿Qué unidad?
¿Unidad en la verdad? Pues tristemente no, porque ninguno de estos grupos que ha asistido allí tiene la verdad bíblica. ¿Cómo se puede estar unido con quien no está en la verdad de Dios? Otra cosa es que respetes, pero otra cosa es unidad. Con los mandamientos de Dios no se puede jugar. O estás con Dios o no estás con Él. Pero por desgracia, este es el mensaje que se da a los feligreses, miembros de iglesia, y qué pocos reaccionan ante esto y se posicionan diciendo, señores, esto no debe ser así, todo lo contrario. Y ya os podéis imaginar, todos hablaron de paz hasta la saciedad. Bueno, pues aún hay más noticias. Texto completo del mensaje del Papa a la ONU sobre el desarme nuclear, para la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prohibición de las armas nucleares. Ya veis de qué va el tema, cuando hay tanta tensión ahora precisamente bajo este concepto. ¿Y qué aparece allí? Pues no solo paz, sino paz y seguridad. De nuevo vuelven a salir la doble palabra, paz y seguridad. Y ya sabemos lo que va a acontecer. ¿Sabéis además con qué lo relacionan? Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Precisamente el año anterior al retorno de Cristo. ¿Cómo se lo está montando el diablo para preparar su venida y cautivar a todos con esa falsa paz y seguridad que va a conseguir precisamente durante ese tiempo? Y luego vendrán las plagas, justo. Y repiten paz y seguridad, cómo no. Y 3 veces. Francisco en la audiencia. La protección de los civiles en Irak es un deber urgente. Llamamiento del Papa en la audiencia de este miércoles junto a una delegación interreligiosa iraquí. Fijaos una vez más, siempre hay cuestión interreligiosa que busca ecumenismo en definitiva. ¿Y de qué hablan de nuevo? Seguridad, paz. ¿No es lo mismo que paz y seguridad? Pues para variar. Diálogo interreligioso, todos diferentes e iguales, como los dedos de una mano. El Papa encuentra exponentes iraquíes de los chiitas, sunitas, cristianos y yazidíes. Fijaos, los están volviendo a todos bajo el mismo paraguas. Y todos van al Papa. Todos. Sean cristianos o no, todos van al hospicio del Papa. Y paz, de nuevo, por todos lados. Iglesias cristianas saludan a Nicaragua por la restitución de las relaciones con Israel. Y aquí hay otro grave problema, porque la mayor parte de congregaciones de esos lugares, ya sabéis que son totalmente sionistas. Y serán evangélicos, pero no tienen ni idea, por desgracia, de las auténticas profecías de Dios. Y están cayendo en ese gran engaño del sionismo. Y tan contentos por este establecimiento de relaciones con Israel, sin saber qué hay en verdad detrás de esto, como ovejas llevados al matadero y no se dan ni cuenta. ¿Pero esa culpa quién la tiene? ¿Ellos? ¿O la tenemos nosotros por no darles el mensaje con toda la fuerza en cada lugar? Es una vergüenza para nosotros. Si ellos creen esto, seguramente es porque no saben la verdad. Y se han tragado lo que les han dicho. Porque ya sabéis que en tantos lugares el primero que predica es el que moja, ¿me entendéis? Porque a veces el discernimiento de las personas no va más allá. Y a las personas hay que darles el mensaje y hay que hacerles entender con la ayuda de Dios. Y una vez más, paz. Paz en el mundo. Y lo dicen 2 veces, claro. Pero atención a esto. El Papa de paz en Egipto de paz. Publican el logo del viaje de Francisco. Será del 28 al 29 de abril próximo. Un nuevo viajecito del Papa a un lugar especial. Y ya veis, solo el emblema con la paloma de la paz, blanca, claro, y otros símbolos que allí aparecen. El Papa de paz en Egipto de paz. Y es curioso porque ha sido presentar todo esto y ha acontecido algo en Egipto que ha sido todo lo contrario a la paz. Ataques a iglesias, masacres. Y el Papa dice que a pesar de todo irá allí para demostrar la paz y hacer paz. Bueno, las cosas no pasan porque sí. Y desde luego estos señores jesuitas saben hacer muy bien su trabajo, su indignante y horripilante trabajo. Y ya lo veis de nuevo, paz por todos lados. En Venezuela, el cardenal Urosa dice reflexionar tras sentencia del TSJ con la que asume rol del Parlamento.
Durante el 7º Congreso Nacional de Laicos de Venezuela, el arzobispo de Caracas pidió un mayor compromiso de los laicos en la vida política. Fijaos una vez más cómo instan a meterse en política a la gente. Y cuando habla de los laicos, evidentemente esos laicos están movidos por unos dirigentes. Y esos dirigentes, mira por dónde, siempre suelen ir asociados a mandatos que siguen a alguien. Y es al propio catolicismo. Claro, eso la gente normalmente lo ignora. Y ellos mueven sus títeres y los títeres mueven a su vez a masas para conseguir lo que buscan. Y como siempre, justicia y paz detrás de todo esto, aparentemente, claro. Israel y Estados Unidos suspenden las negociaciones sobre la construcción de asentamientos. ¿Y qué dicen? Que todo esto no ayuda a avanzar la paz. Una vez más, esa situación, se habla de paz, pero a su vez, inestabilidad. República Democrática del Congo, rezar por la paz en Kasai y la conversión de los violentos. Al concluir la misa en la ciudad de Carpi, el Papa hizo esta solicitud. Ya veis, en todas partes pide paz. El Santo Padre, solo la integración entre los pueblos puede dar un futuro de paz y de esperanza. Ya nos lo está diciendo todo. Hay que seguir un camino. Y mirad qué dice, integrar en el desarrollo la economía, las finanzas, el trabajo, la cultura, la vida familiar, la religión como una orquesta. Y evidentemente esto es Laudato Si, la encíclica del Papa, que lleva entre sus líneas la ¿qué? Festividad del domingo como día de reposo para arreglar los problemas mundiales. Y la gente va viendo esto y siguen sin enterarse. Y nos hemos de unir con alguien que está buscando la ley dominical por todos lados, utilizando todo lo que puede. Pues van bien los adventistas en este sentido, ¿eh? Cuando digo bien es todo lo contrario, por supuesto. Paz y esperanza por todos lados, ya. Estados Unidos planea una cumbre regional de paz este verano. ¿Os dais cuenta que es la saciedad de la paz? Y ese acuerdo de paz entre Israel y los palestinos que reverberará en el Oriente Medio y en el mundo entero. Una vez más, la situación de Oriente Medio repercute en el mundo entero. Y esto lo dijeron los pioneros adventistas y por desgracia ahora dicen los dirigentes que toda esa zona no tiene nada que ver en la profecía. Una vez más, van listos. Oriente Medio, responder al mal perdonando y bendiciendo, pide Francisco. El Papa, transformarse en instrumentos de consolación y de paz de acuerdo al corazón de Dios. Fijaos, siempre paz, cómo no. Ecuador, obispos piden facilidades para el recuento de los votos. De nuevo, ¿en qué se ponen? En política. ¿Y qué hay en todo esto? Pues, una vez más, camino para la paz, desarrollo, democracia, en el marco del auténtico bien común. De nuevo aparece el bien común, como tanto nos tienen acostumbrados últimamente. Las cosas, si se hacen como ellos quieren, serán para el bien común. Si no, resulta que es todo lo contrario, según ellos, claro. Israel, el ataque químico en Siria fue una orden directa de Assad. Y evidentemente, ¿qué aparece? Pues mirad qué declaraciones. Aquí hay gente que son caníbales. Cuando me preguntan por qué no hay paz en el Oriente Medio, es como preguntarle a un caníbal si puede ser vegetariano. La palabra paz no es relevante en el Oriente Medio. Podemos llegar a un acuerdo político, pero no a la paz. ¿Qué nos están diciendo ya desde Israel? Guerra. Una paz con tensión, hasta que al final ya se sabe lo que hay. Escolas Ocurrentes realiza su primera experiencia con las secundarias de Roma. Unos 200 jóvenes de 10 institutos de la ciudad eterna participan una semana. La ministra de Educación de Italia cierra el evento. Ya veis que va en consecuencia con cuestión política también. Y en ese encuentro, ¿para qué sirve? Pues por la paz a través de la educación. Una vez más, los jesuitas trabajando de lleno en las escuelas, llevando el pensamiento de sus alumnos al terreno que ellos quieran, condicionándolos mentalmente, sin darse cuenta, para llevarlos a un objetivo, a ellos y al resto del mundo. CELAM y Congreso Judío definieron como una bendición la convivencia interreligiosa en Latinoamérica. Reunidos en Bogotá del 4 al 6 de abril, emitieron una declaración conjunta. De nuevo, ecumenismo. ¿Y todo para qué? La necesidad de vivir en paz.
Qué grandes argumentos, ¿eh? ¿Quién se niega a eso? ¿Quién puede decir que eso es malo? Pues solo si no decimos la historia y si desconocemos la profecía y los tejemanejes que siguen haciendo, podemos decir que eso en verdad no es la paz de Dios. De nuevo aparece esto. Monseñor Becciu dice, los atentados en Egipto no detendrán al Papa en su misión de paz. Claro que no. Un ataque al diálogo y a la paz fue lo que aconteció, dicen. Pero aún es más, dice que añadió que los terroristas podrán ser islámicos desviados, pero no la religión. Y esto le ha obtenido al Papa la gratitud de los musulmanes por la honestidad de su posición. Se los está ganando de lleno. Además, muchas autoridades islámicas han encontrado al Santo Padre para agradecerle y muchos otros le han escrito admirados por su prestigiosa autoridad moral. Y la profecía decía que el Papa cogería el poder a través de ¿qué? De la moral. Una vez más nos damos cuenta cómo lo está consiguiendo por todos lados. Abu Mazen dice, la visita del Papa a Egipto favorecerá al Islam moderado. El presidente de Palestina envía una carta al Papa a través de su embajada en Roma. ¿Y qué tiene que haber en esta cuestión? Justicia y paz. Paz, amor, justicia. ¿Basado en qué? La esperanza de que Jerusalén siga siendo esto. Ciudad de paz, amor y justicia. Cuando ya sabemos lo que va a producirse allí, ¿eh? Y ya finalizando, el Papa Francisco dice, el mundo debe detener a los señores de la guerra. Pues deberían detenerlo a él y a unos cuantos más, ¿eh? El pontífice critica que el mundo esté sometido a los traficantes de armas que se benefician con la sangre de los hombres y las mujeres. Desde luego esa instantánea más que viene conseguida en el momento oportuno. Y mirad, cuando dice estas cosas, ¿qué crucifijo hay en su altar? La cruz quebrada, la marca de la bestia, elemento satanista desde el siglo VI. Y dice esto con ello. Y mirad qué llega a decir, porque hay cosas que realmente no tienen desperdicio. Me sale solo pedir con más fuerza la paz en este mundo sometido a los traficantes de armas que se benefician con la sangre de los hombres y las mujeres. Ha declarado la máxima autoridad de la Iglesia Católica que este jueves celebrará la misa in coena domini en la cárcel de Paliano y realizará el rito del lavatorio de los pies en una cárcel. De mafiosos, por cierto, ¿eh? Y sabéis que la mafia italiana, ya sabéis a quién estaba vinculada. Mirad la historia de los Carbonaros y veréis que esas sociedades secretas que terminaron haciendo la mafia fueron y siguen rindiendo pleitesía al Vaticano. Y han salido vídeos demostrando declaraciones incluso cogidas infraganti. En este contexto, el Papa recuerda que el siglo pasado estuvo devastado por 2 guerras mundiales homicidas, conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de otros conflictos, mientras actualmente, atención, nos enfrentamos a una terrible guerra mundial por partes. Por tanto, sigue repitiéndonos, estamos en tercera guerra mundial y el mundo aún no se ha enterado. Lo mismo que decía la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini en la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Las sociedades secretas, la masonería luciferana, ya decía lo que iba a pasar y el Papa nos lo está recalcando. Y aún hay personas que creen que la Tercera Guerra Mundial vendrá quizás con un ataque a Corea o de Corea a Estados Unidos. Ya estamos en Tercera Guerra Mundial y es lo que describe ¿qué capítulo de Daniel? 11 versículos finales. Y después vendrá una cuarta, señores, y esa es Armagedón. Algunos solo dicen que es algo espiritual. Y se saltan a la torera las evidencias y se saltan a la torera los escritos proféticos de Ellen White. Pero ya lo veis, Tercera Guerra Mundial por partes. El Papa lo tiene claro. Rusia y Estados Unidos se llevarán bien. Trump promete una paz duradera. De nuevo, vuelve a decir lo mismo. En fin, y como termina Daniel 11, versículos finales, que noticias del norte y del oriente le atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y allí está China y está Rusia. O sea que esa paz duradera, ya sabéis hasta cuándo va a durar. Hasta el retorno de Cristo. Sí, sí. Colecta para Tierra Santa. La ayuda a la paz desarticula el fundamentalismo, indica el cardenal Sandri. El Viernes Santo se realiza en todas las iglesias del mundo una colecta para Tierra Santa. ¿Todo para qué? Porque a través de la paz van a conseguir que se acabe el fundamentalismo. ¿Y alguien se lo cree?
Bueno, y cómo no, en seguridad y en paz nos vuelven a repetir lo mismo. O sea, paz y seguridad. Y ya sabéis qué sucederá cuando digan eso, ¿no? Pues bien, creo que hasta aquí ha valido la pena hacer este breve, rápido repaso. Lo vamos a ampliar en las noticias de actualidad en relación con la profecía, con muchos detalles realmente impresionantes. Estamos llegando a un punto en que el mundo busca esa paz como sea, pero estamos viendo cómo precisamente el mundo se está preparando para guerra. Lo estamos viendo en casi cada país. Y ahora nosotros vamos a hablar de la auténtica paz de Dios. Estad atentos a lo que Ángel va a exponer hoy, porque desde luego sigue en continuación con un tema que seguirá llevándonos también a su vez capítulo por capítulo de todo el Nuevo Testamento, para saber diferenciar cuál es la auténtica paz de Dios y el plagio satánico. Vamos a proseguir con el tema donde lo dejamos la última vez. Recordad que estuvimos hablando de Tarsis. Nos quedamos aquí, que íbamos a analizar lo que era la palabra hebrea en sí misma, el escrito hebreo. Exactamente qué nos quiere decir esas palabras, y por qué las están dispuestas en ese orden. Vamos a ver que es realmente apasionante el tema. Cuando funcione el aparato. Habrás parado, vale. Muy bien. Pero quiero recordar de dónde venimos, porque hemos ido avanzando con el tema Tarsis y tal, pero no recordamos quizás que estábamos leyendo Efesios 5. Víctor estaba repasando los temas de la paz de Dios, capítulo a capítulo, y nos quedamos en Efesios 5. Recordemos que Efesios 5 hablaba de ¿qué? Hablaba del matrimonio, de la unión hombre-mujer, y hablaba de cómo ese hombre representaba a Cristo y esa mujer representaba a la Iglesia. Y había un versículo, el 21, que ya empezaba a hablar de que sometidos los unos a los otros, ¿no? Y que la mujer se someta al varón como a la Iglesia a Cristo, ¿verdad? Y estuvimos hablando de qué venía todo eso y por qué explicaba eso, y los matices que eso implicaba. Y a partir de ahí, tal cual explicaba la concordancia Strong, vimos una serie de relaciones entre lo que es someterse, sujetarse, que es la misma palabra, hupotasso, con lo que viene después, Tarsis. Hay una línea de deducción que la podéis ver en la primera parte de este ciclo que estamos hablando de Tarsis, someterse y sujetarse, que es hace 2 conferencias atrás. Pero bueno, un repaso es este. Hupotasso quiere decir subordinar, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso. Pero está compuesta de 2 palabras. Hupo, que quiere decir, entre otras cosas, lugar o tiempo, sujeto al lugar o tiempo, como podéis ver las palabras que he subrayado, para ir más rápido, y específicamente cuando va en conjunción, como es el caso de hupotasso, porque son 2 palabras en conjunción, pues tiene la connotación de encubiertamente o moderadamente. O sea que es un mensaje que está debajo de lo que vemos, que va encubierto, pero que va ligado a lo que es someterse, sujetarse. Y ligado al tiempo, también. Y tasso, que representa arreglar de manera ordenada. Recordemos que el tema hombre-mujer y la sumisión no representa una mujer que hace lo que dice el hombre, sí o sí, esté bien o mal, sino que hay un orden. Dios es un Dios de orden y genera un orden. Evidentemente, si el marido no hace lo que tiene que hacer, la mujer se lo tiene que decir, evidentemente, ¿no? Pero vamos todos en una misma dirección. Y vemos como hay una palabra clave que he puesto en círculo, que es sobre la cual se va a versar la predicación de hoy. Porque es una palabra que constantemente surgía en toda la deducción que podíamos ir viendo en la concordancia y en los textos bíblicos. Señalar. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de cómo someterse y sujetarse. Llegamos a Tarsis, eso lo podéis ver en la primera parte, en la conferencia, de la primera parte de las 3 que llevamos, y cómo a partir de Tarsis, viendo esa palabra hebrea Tarsis, dónde estaba puesta en la palabra de Dios, llegamos a todas estas conclusiones, las cuales recomiendo que podáis repasar en la conferencia anterior. Tarsis nos llevó a Jonás, si recordáis, que también era de Zabulón. Tarsis nos llevaba también ¿a qué? A berilo, crisólito, topacio, jacinto. Son una serie de piedras que se llaman Tarsis en hebreo, en algunas ocasiones,
y que nos llevaban ¿a qué? A Zabulón, porque era la décima piedra del pectoral, recordad, era berilo. Las manos y el cuerpo de Jesús también están representadas como crisólito, como de crisólito, que también es Tarsis. O sea, que está hablando ya de quién. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Recordad. La iglesia, ¿verdad? Entonces estamos ahí dentro, somos representados como Tarsis también. Por eso es tan importante conocer Tarsis. ¿Qué quiere decir? Porque somos Tarsis. También nos llevaba, ¿qué? A la obra del cuarto ángel. Recordemos Ezequiel 1, que hablaba de esos ángeles que tenían esas 4 caras, ¿no? Hacia el sur estaba el cuerpo de hombre, hacia el este el cuerpo de cara de león, hacia el oeste cara de becerro, hacia el norte cara de águila. ¿Y cómo eso que coincidía? Con la distribución de ¿qué? Del campamento. ¿Recordáis los estandartes del campamento? Se disponían el santuario en medio y al este se ponía la cabeza de león, el estandarte de Judá, a la izquierda, al oeste se ponía el becerro, al norte el águila, Dan, y al sur Rubén, con el hombre, la figura de hombre. O sea, vimos como esos ángeles en realidad representaban un pueblo, porque estaba la relación entre esa distribución de las caras de los ángeles de Ezequiel 1. Y vimos como realmente los ángeles de Apocalipsis 14 tampoco son reales, no son ángeles reales, sino que son ángeles que representan también un mensaje y un pueblo. Lo vimos con Ellen White, que nos lo explica claramente. Y que esos 3 mensajes al final se conforman en uno solo, que es el cuarto. Eso lo vimos también. O sea que Tarsis nos está diciendo todo esto, por lo tanto nos sitúa en un momento crucial de la historia, momento del final de la predicación del tercer ángel, que es cuando entra el cuarto con gran fuerza, con gran poder. Nos pone que somos la iglesia, que tenemos que dar ese mensaje, y también Tarsis nos indicaba directamente, ya directamente en Isaías, no recuerdo si era 60 o 66, y a través de Sefarat, porque Sefarat y Tarsis, ¿sabéis?, en la Biblia nos indica que es España. Es lo más lejos de Israel en el Mediterráneo, es lo opuesto. Si a la derecha, al este tenemos Israel, lo opuesto del Mediterráneo es las costas de España. Y Sefarat también está definido en la palabra de Dios, y en algunas Biblias se ve como indica que es España, con el asterisco en la aclaración. ¿Y Sefarat qué quiere decir? Señalar con una marca. O sea que estamos viendo cómo someterse y sujetarse, que ya nos indicaba señal, también a través de esa deducción que hemos ido haciendo a través de la palabra de Dios y de la concordancia, nos lleva a Sefarat, que también es señalar con una marca. O sea que todo nos está llevando a una marca, a una señal. Y eso es lo que vamos a analizar también hoy. Y vamos a ver cómo vamos a cerrar el círculo con el tema de someterse y sujetarse. Vamos a ver en la cita del final de Ellen White cómo esto está tan ligado, todo lo que estamos explicando, con la marca y con el matrimonio. También recordemos que Tarsis nos llevaba a 3, porque justamente una vez de cada 3 años venía la nave de Tarsis. Es muy interesante también, O sea, que nos relacionaba con el 3. Bueno, esto es un repaso para que los que no estuvieron la vez anterior y nos pongamos un poco en situación. Así que vamos a entrar directamente en lo que es la palabra Tarsis. La palabra Tarsis pues, está compuesta de 2, digamos, sílabas o 2 sonidos. El primero es tar y el segundo shish o sis. Tenéis que leer de derecha a izquierda. Sabéis que los hebreos escribían de derecha a izquierda. Así que esta sería la primera parte de la palabra, estar, ¿de acuerdo? Y tiene una palabra, una letra, por donde comienza, que es tau. Y no sé si alguna vez habéis visto las conferencias de puertas dimensionales que estuvo presentando Víctor, en la cual hablamos ampliamente de la palabra, de la letra tau, y de lo que quería decir. Ahora vamos a ver más cosas al respecto. Vamos a leer Ezequiel 9, y ahí veremos también esta tau, y qué representa. Dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. 6 varones, quedados con esto porque luego al final, si recordáis estas palabras clave, vais a ver cómo todo va enhebrándose y va cuadrando con lo que estamos explicando.
6 varones. Podía ser otro número, pero vinieron 6 varones. Por lo tanto, nos está encuadrando que esos 6.000 años están haciendo en relación con esos 6.000 años, momento final, momento del juicio, momento del sellamiento. 6 varones. Venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Si nos ponemos en lo que es el templo de Jerusalén, la puerta del norte, la que está justo al norte del templo de Jerusalén, ¿sabéis cuál es? La puerta de las ovejas. ¿Recordáis a quién se asocia con la puerta de las ovejas? ¿Qué dice Cristo? Yo soy la puerta de las ovejas, concretamente. Y también, por supuesto, dice, yo soy la puerta, también en Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este lo guardaremos para luego. El que nos interesa ahora es, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, que vienen 6 varones con armas de destrucción de la puerta del norte. ¿Recordáis dónde se quería poner Satanás para sustituir a Dios? Quería ponerse en las alturas a los lados del norte. En algunas traducciones decía a los extremos del norte. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba sentado Dios. Ahí ese es el lugar desde donde manda Dios. Y él quería estar a los extremos del norte. O sea, que son 6 varones que vienen de Dios. Y vienen a ejecutar una orden de Dios. Por eso entran por el norte. Y entre ellos había un varón vestido de lino, uno entre los 6, en el agua y lo aclara. No es uno más, sino que es uno entre los 6. El cual traía a la cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pasaron junto al altar de bronce. O sea, que entraron también en el templo. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el que estaba al umbral de la casa. Y llamó al varón vestido de lino que tenía a la cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, medio, también quedaros con medio, por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis compasión. Fijaros, notar, ¿quién recibe esta señal de este ángel que lleva el tintero? Los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Personas que han estado dentro de la iglesia y que han visto qué ha pasado. Y claman y gimen. O sea que realmente están hechos polvo de lo que está pasando en su iglesia. ¿Y ellos qué hacen? Explican la verdad. Pues esos reciben la señal. En el web también nos dice que esto es la definición de los 144.000. Que los 144.000 serán personas que gimen y que claman por las abominaciones de la iglesia. Pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis compasión, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. O sea que empezó por el santuario. ¿Y quién está en el santuario? Los que dirigen espiritualmente al pueblo, ¿verdad? Los ministros. Pues esos son los primeros que reciben. Y luego la ciudad, al resto de la ciudad, al resto del pueblo. O sea que todos seamos ministros, no seamos ministros, tenemos que estar preparados para ese momento y recibir la señal. Y si no estamos sometidos y sujetos al Señor, y repite, como la esposa se sujeta a su marido,
Muy curioso esa comparativa. Entonces, recibiremos la marca. Va más allá de un tema de machismo o no machismo. Va más allá. Es la Iglesia. Es la Iglesia que tiene que recibir una señal. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: «Ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén?». Y me dijo: «La maldad de la casa de Israel y de Judá es tan grande, sobremanera, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de injusticia, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve». Pasará tal cosa que dirán que Jehová no ve. ¿Por qué? Porque ellos no ven. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré compasión. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a la cintura, dio su informe diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Muy bien. Pues viendo la concordancia, vemos que la palabra señal que tenemos aquí expuesta es tap. ¿Ves alguna similitud ya con lo que hemos estado viendo ya en la letra de Tarsis? Tenemos la tau y la vep y la pap. Tap. Tap es marca y es señal. Y Tarsis era señal, y Sefarat era señal. Nos está haciendo referencia a ese momento en el cual viene el ángel con su tintero y marca. Y viene de tabá, que significa marcar, descartar. Recordad que también Víctor presentó marcar por evasión. O sea, cuando tú marcas, marcas al que marcas, pero al que no marcas, queda marcado también. Por defecto, por evasión. Es decir, arañar, definitivamente imprimir, poner una marca. Fijaros el contexto en el que estábamos hablando, y es un marcaje, es un sellamiento. Sobre eso, ese sello, nadie puede decir nada. Luego leeremos más cosas sobre que Ellen White dice sobre esto. La primera parte, Tarshish, lo veremos en rojo y subrayada, es ese recuadro rojo que tenemos en la primera letra, aquí no se ve el reflejo. La palabra en el Strong que contiene esta raíz, la palabra más corta que se parece a tar en toda la Biblia es tará, terá, que tiene esa raíz, tar. Pues, ¿qué quiere decir? Justamente, portero. Pues vaya, venía del norte, ¿verdad? Venía por la puerta. Y resulta que tar, que está en Tarsis, es portero, pero que viene de oterá, de terá, y significa puerta, y por implicación, palacio, corte. Entraron por la puerta del norte, pero también entraron en el santuario. Pero, ¿qué puerta es la que se nos cierra, se nos abre a nosotros? ¿De qué palacio se nos cierra, se nos abre una puerta? Si somos sellados o no somos sellados. ¿Y hay un palacio o no hay una ciudad en la cual tenemos que entrar? Ahí en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? O sea que ya estamos empezando a ver cosas. Una señal. ¿Para entrar en dónde? En la Nueva Jerusalén. Y está dentro de Tarsis. Vemos, como hemos dicho, tab y tabá, que quería decir esa señal y esa marca. Y tau, la letra que las une, que también en sí misma quiere decir marca. Y puerta. Por lo tanto, ya tenemos que la primera parte de la palabra Tarshish o Tarsis nos está diciendo ya señalar con una marca, nos está diciendo una puerta de un palacio. Pero resulta que hay alguien que se llamaba Terach, que tiene la misma raíz que Tar, de Tarsis.
Y este era el padre de Abraham. Y entonces dices, vamos a leer Génesis 12, 2, 3, que creo que se ha tocado hoy también en la escuela sabática. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién se lo dice esto? A Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quién venía Abraham? De Taré. ¿Venía de qué? De la puerta. Ya fue marcado de nacimiento Abraham. Venía de la puerta. Ya venía de Cristo. Yo soy la puerta. El pueblo que descendía de Abraham, en la promesa de Abraham, es el pueblo en Cristo. Es muy curioso el tema, ¿eh? Vamos ahora a la segunda parte, Ashish, Tarshish. Creo que ya algunos van a ver alguna cosa en esta segunda parte. ¿Veis algo que os llame la atención? Parece un candelabro. ¿Qué parece qué? Candelabro. Anda, es verdad, parece un candelabro. Un candelabro. Es muy interesante esto, ¿eh? No es casualidad. No es casualidad. ¿Qué representa el candelabro? El pueblo judío. Pero en la promesa, el pueblo judío y los que sean hijos de la promesa. Pues su iglesia también. No está representado el candelabro como iglesia, 7 candelabros, 7 candeleros, 7 iglesias. ¿Y quién está en medio? En Apocalipsis, ¿quién está en medio de esas 7 iglesias? Cristo, en medio, ¿eh? Quedaros otra vez con eso, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? ¿Por qué digo que es muy importante? ¿Alguien recordáis que en Puertas Dimensionales también estuvimos hablando de la menorá, del candelabro, y se habló del punto medio del candelabro? ¿Eh? Vamos a ver más cosas. Sabemos que el candelabro, por la llama que siempre estaba encendida día y noche, había alguien que siempre estaba ocupado de que nunca se apagara. ¿Qué representa esa llama? El Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos una iglesia que tiene una llama que no se apaga nunca. Porque está, ¿qué? ¿Llena de qué? Del Espíritu Santo. Es bonito, ¿no? Es que yo lo estoy viendo, conforme lo estoy viendo, ya lo estaba viendo, pero ahora lo veo más bonito. Entonces tenemos arriba Shish, que es la segunda parte de Tarshish, con algo en medio que yo he puesto un círculo, pero ¿por qué he puesto un círculo en eso? Los que estuvisteis estudiando con nosotros el tema de la llaga de Cristo, del costado traspasado de Jesús, conocéis muy bien esta letra. Es la letra Yod, que era la letra que nos daba el significado a Yad. ¿Yad recordáis qué era? ¿Yad qué era? Yad era costado, sobaco, zurdo. Yad era el costado traspasado de Jesús. Era la palabra en donde en Habacuc 3:4 en todas las Biblias está traducido como mano. En todas las Biblias que podéis encontrar. Pero Elena White dice que en la nota de la King James Version, donde ella leía, había una aclaración en hebreo que decía, aquí se puede entender como costado. Y ella hacía hincapié en esa aclaración. Ella vio que esa traducción era la correcta. Por lo tanto, Yad es costado de Cristo. ¿Y Yehová? ¿Qué es Yehová? Jehová, ¿verdad? También empieza con Yod. Y Yehoshua es Josué, pero es la palabra de la que deriva Jesús, en griego. O sea que tenemos que los 6 puntos del candelero, el del medio está aparte y es Yod. Y significa costado, Dios, Jesús, y está en la mitad, en el medio.
Hemos ido hablando del medio, ¿recordáis? Entonces el medio quiere decir que eso significa Yad, Yehová y Yoshua. ¿Está hablando de el costado de Dios y de Jesús, ese medio? Vamos a ir viéndolo. Pero a lo mejor puede ser una manía mía. Vamos a ir viendo. Vaya, no podemos ver. Se ha quedado blanco. Bueno, en todo caso podemos. ¿Has visto que se ha quedado blanco la lectura? Bueno. Génesis 2:9. Quizás las otras estén igual. Bueno, en todo caso lo podemos buscar en la Biblia. ¿Se ve bien? Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. ¿En dónde? En medio del huerto. Medio, ¿sabéis cómo es medio en hebreo? Si estáis leyendo lo podéis ver. Tabek. ¿Otra vez? La tap, la tau, la señal, en medio. ¿A quién representa el árbol de la vida? A Cristo mismo. Por lo tanto, otra vez tenemos la tau, que se nos mete en shish, y que representa al mismo Cristo. ¿Es como todo está mezclado? La puerta, el stau es la puerta, el stap es la puerta, es la señal. En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Éxodo 29:46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Quién habitaba en medio de ellos? Jehová su Dios. Por lo tanto, Jehová es en medio. Estaba en medio. ¿Recordáis la distribución de los 4 estandartes de las tribus de Israel? ¿Y quién estaba en medio? El santuario, ¿no? El tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué representa? A Cristo. Pero concretamente, ¿qué parte de su obra? ¿Qué parte representa? Bueno, mucha, ¿no? Pero en general, la parte que más representa ese tabernáculo, por lo que va alrededor de todo lo demás, ¿qué es? Hay un momento concreto de la vida de Jesús. ¿Qué se iba a hacer al santuario? Se hacían sacrificios, ¿verdad? Delante del santuario, ¿verdad? Se oficiaba alrededor de los sacrificios. Por lo tanto, está representando la muerte de Cristo, ¿verdad? Con esa sangre aspersada en el velo. Y luego, como una vez al año, el día de la expiación, la sangre de encima del arca. O sea que ese medio está representando la cruz, la muerte de Cristo. Todo lo que Él hizo empieza allí y acaba allí, es el alfa y la omega, eso es la base de todo. Muere por nosotros. Y eso está en medio. Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3, creo que algo has hablado esta mañana, ¿verdad? Sí. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate, 2 o 3. Curioso, podría decir 3 y ya está. O 2 y ya está. 2 o 3. 2000 años, tercer milenio. Siempre juntando esos dos números, igual que el 6 y el 7, el 2 y el 3, van unidos. Y Él en medio de ellos. Él es Dios, está en medio de ellos. Por lo tanto, todo el rato vamos al medio. Juan 19:18. Juan 19:18. Disculpad por la diapositiva, pero las cosas del directo. Juan 19:18. Y allí le crucificaron. Con él a otros 2. Uno a cada lado. ¿Y Jesús? En medio.
Está claro que ese punto es Jesús, ¿no? Está claro que esa yod es Jesús. Y es el medio. Y es Dios. Y es su costado. ¿Por qué pasó en la cruz? Le traspasaron, ¿verdad? No es ningún invento. La palabra lo dice. Él está en medio. Además, un medio muy, muy simétrico y geométrico, ¿eh? Seguimos. A ver si los otros se ven bien. Bueno, antes de seguir, vamos a leer lo que dice Elena White sobre este punto concreto de la historia en el cual está ahí Jesús y con los ladrones uno a cada lado. Porque vamos a ver cómo esta referencia a estar en medio no era casual. No era casual. Y veremos quién dijo que se pusiera así. Es apasionante. Dice: durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras: esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, después de hacer todo lo que hace por la humanidad, resulta que solo oye, creíamos que era otro tipo de líder, ¿eh? Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, es que a los que te han reconocido como el Señor y que luego dudaban de su divinidad, porque lo veían ahí muriendo. El pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. En ese momento que estás... Eso fue un hálito de ánimo, con un abrazo, vamos, ¿eh? Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba, pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. ¿Alguien recuerda algo de la 11ª hora? Los trabajadores de la hora 11ª. ¿Por qué Elena White lo dice así? ¿Es que era la 11ª hora del día? No. Murió a la 9ª hora. No era la 11ª hora. Entonces, ¿a qué hace referencia Elena White aquí? A lo que comentabas tú. A los trabajadores de la 11ª hora. ¿Quiénes son? Que levante la mano el que sea el trabajador de la 11ª. ¿Eh? El remanente del tiempo final son los trabajadores de la 11ª hora. Ese ladrón representa a nosotros. ¿Y nosotros? ¿Le estamos abrazando a Jesús como él se sentía abrazado cuando el ladrón le decía eso? Ojalá. Dios lo quiera que seamos así, ¿eh? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Abrazándole físicamente? ¿Dándole ánimos? Venga, Señor. No. ¿Cómo se siente el Señor? Haciendo su obra. Haciendo su obra. Y dando el mensaje certero. Y haciendo sonar la trompeta a tiempo. Todo eso es servir al Señor, ¿no? Y así se congratula en nosotros. Se complace, ¿eh? En Cristo, pues se complace. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio, como dice la Escritura. Así se había dispuesto por indicación ¿de quién? De los sacerdotes y de los príncipes. ¿Para qué? La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los tres. O sea que el medio que implica supremacía respecto del resto, ¿eh? Por eso ellos lo ponen en medio. El más ladrón. Y Jesús dice, yo soy el ladrón, ¿no? También dice, que no venga como ladrón. Que no venga yo como ladrón. Te toma las palabras y todo, ¿eh? Fijaros, porque luego dice, así se cumplía el pasaje, fue contado con los perversos, pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. O sea, ellos habían hecho eso para amedrentar más la imagen de Cristo
¿Y qué hicieron? Absolutamente todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. ¿Qué hace Dios con el mal? Cuando alguien hace mal, o cuando recibimos mal, o cuando Satanás hace mucho mal, ¿él qué hace? Mucho más, para bien. Hace que eso sea usado para bien, para mucho bien. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuanto más hace Satanás por hacer algo contra Jesús, más están haciendo a favor de él. Porque fíjate lo que dice. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, o sea que tiene un significado concreto, así la cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. Haciendo eso, los sacerdotes la clavaron. Hicieron lo que Cristo, lo que Dios quería, digamos, para entendernos, ¿no? O al menos eso que hicieron, Dios lo utilizó. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido, o sea, cumpliendo la profecía, ¿no?, de decir, será contado entre los perversos, cumpliendo esa profecía, daba otro mensaje. O sea, es que todo es perfecto, ¿no? Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. ¿Hacia dónde debe llegar ese mensaje? El mensaje de Tarshish. Porque si es el último mensaje, tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Por lo tanto, la luz que brilla en los señores de la 11ª hora, ¿dónde va a llegar? A todos los confines de la tierra. Lo dice ella. Es impresionante el simbolismo. Le sea a todas las gentes. ¿Eso es el medio del mundo? He cogido varios mapas porque hay algunos que están dados así como ahuevados, ¿no? Y no se ve muy bien. ¿Esto es el medio del mundo? ¿El Mediterráneo es el medio del mundo? ¿Tarsis está casi en el medio del mundo? Fue clavado en el medio del mundo, como imagen para todos. Es curioso que los mapamundis se basen en el centro de la Biblia. Seguimos, sin ver nada. Lo siento. Apocalipsis 1:3. Y en medio, que quiere decir, que es la palabra mesos, que deriva de meta y quiere decir como en medio pero acompañando. O sea, igual que estaba el Señor en medio del campamento, quiere decir lo que hacía el Señor ahí, ¿no? Que estaba en medio, que quería estar con nosotros, ¿no? Es en medio, pero con una connotación de acompañamiento. 1:3. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Por lo tanto, en medio, Cristo. Otra vez. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que tal cual estaba en medio en el Edén, del huerto, también estará en medio del paraíso, el árbol de la vida, que representa al mismo Cristo. 5:6 dice: y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, o sea que está en medio de todos, alrededor suyo, él en medio, un cordero en pie, por lo tanto Cristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Creo que... Y estas están así. Bueno, pues no pasa nada. Todas están así, porque lo hemos repasado antes y no lo hemos visto.
Bueno, pues ha vuelto así. Apocalipsis 14:7. ¿Alguien se acuerda de Apocalipsis 14:7? ¿De qué estaremos hablando en el Apocalipsis 14? El mensaje de los tres ángeles, ¿no? Fijaros, muy interesante, dice. Diciendo a gran voz, perdón, ese es el 7, perdón. Vi volar por en medio del cielo, a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habían sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel, en medio del cielo. Muy bien. ¿Cuál fue el primer mensaje angélico? ¿Cuándo fue? ¿O qué fue? ¿En qué consistía? ¿En qué año? No, 43. Bueno, el primero es 43. Estaban predicando la fecha. En 1843 viene Cristo. O sea que Tarshish está introduciéndonos también en ese medio. Un mensaje que viene de en medio del cielo, de en medio del trono. Que es esa mitad de esa palabra. Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué siempre, todas las semanas y al final deja una semana libre para marcar realmente la mitad de la semana? ¿Verdad? Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, ¿verdad? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Puede haber dicho, no, mira, al final de la semana, al principio de la semana, o a los 5 días de la semana, a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana. Si vemos el candelabro de 7 brazos, el del medio es la mitad de la semana, porque son 7 brazos. Pero es que además sabemos que Cristo muere ¿cuándo? Porque el de la mitad hemos visto que representaba el medio representa la muerte de Cristo, el punto de su muerte. Él está en medio de los ladrones, es su muerte, la muerte de Cristo. A los 4000, ¿de qué? Del pecado, de la entrada del pecado, Cristo muere en la cruz. Todo eso es shish. Todo eso es shish. Todo eso es el mensaje del tiempo final. Tenemos que decir eso. Lo define Tarshish. Nos está diciendo, nos está dando una orden. Dentro de la misma palabra está todo eso. Y me gustaría notar que son 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Están todo el plan completo. Desde la entrada del pecado hasta la bajada de la Nueva Jerusalén, que es ¿cuándo? 7000 años después de la entrada del pecado. Porque 6000 años después viene Cristo la segunda vez, 7000 años después vuelve por tercera vez con la Nueva Jerusalén. Y ahí se acaba todo. Eternidad de bien, recreación de la tierra. O sea que solo con el candelabro ya nos está diciendo todo el plan de redención completísimo, desde la entrada del pecado hasta el final. Juan 7:14. Juan 7:14. Juan 7:14 dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí mitad ya es mesoo, que quiere decir formar la mitad, o sea, yo la pongo la mitad, crear tú la mitad. Y él estaba aquí discutiendo con sus hermanos, ¿no? Hombre, si tú eres el Hijo de Dios, pues date a conocer, ve allí. Y dice, no, id vosotros que aún no es mi ¿qué? Mi hora. Entonces él decide que sube a la mitad. ¿Alguien sabe cuánto dura la fiesta de tabernáculos? 7 días. Y sube a la mitad.
Interesante, ¿no? ¿Sube a dónde? Al santuario. Cuando él muere, después de 40 días, ¿dónde sube él? Pero concretamente, ¿a dónde? Al santuario celestial. A presentar a la sangre por todos nosotros, lugar santo, hasta 1844, que luego pasa al lugar santísimo. O sea que, haciendo eso, me voy a la mitad de la fiesta, ya estoy diciendo que a la mitad de la semana, en el año 4000, perdón, a los 4000 años, ahí él sube al santuario. Lo está diciendo. Subiendo a la mitad, porque él es el medio. Él sabe que es el medio, y en todo lo que hacía daba una señal. Muy bien, pues la letra, o sea, la mitad shish, tal cual es, deriva en shesh, porque veis que shesh es como shish, pero sin el yod del medio, digamos. ¿Y qué significa shesh? Pues como podéis leer, significa 6. O sea que si le quitamos la del medio, ¿qué quedan? 6, ¿no? Es que es muy curioso también, ¿no? Es que casi descriptivo. Pero esta palabra viene de 7797, que es concretamente sus o sis, que es de Tarsis, es la misma, si veis podéis ver que es exactamente las mismas letras. Que justamente en catalán, sis es 6, que dices que también, muy curioso, ¿no? Raíz primaria, estar como brillante, alegre, alegría, regocijo, gozo. ¿Cómo estamos? ¿O cómo debemos estar? Porque sabemos el mensaje, sabemos todo lo que tenemos que decir. Nos está definiendo la profecía. ¿Nos reconocemos? Cristo lo hizo. Cristo se reconoció. ¿Nosotros nos reconocemos en la profecía? Porque lo estuvimos viendo en la escuela sabática pasada, ¿eh? Los profetas investigaban sobre el qué, o sea, las circunstancias, quién, la persona y el tiempo. Por lo tanto, nos toca reconocernos. Shish es sis y es alegre. Por lo tanto, hemos visto antes que derivaba en shesh, que es 6. ¿Alegría cuándo? En el 6. En los 6000. Gozo en los 6000. Estar brillante, alegre. ¿Cuándo brilla más la cebada? Cuando está madura. Madura no, cuando está madura ya no brilla. Pero hay un momento en donde empieza a madurar, que está empezando, que ahí... Primavera. El mes de Aviv. Que es justamente, ¿en qué festividad? Ese momento, cuando la cebada está Aviv. La Pascua. Que ha sido hace poco, la Pascua del calendario. O sea que esa Pascua que tenemos que vivir cuando Cristo viene, esa alegría, celebración en círculo, recordad, es en círculo, esa celebración está incluida también en Shish. Estamos celebrando su venida. Bueno, es realmente impresionante, porque es una palabra, ¿eh? Estamos analizando la mitad de una palabra, ¿eh? Es todo lo que engloba. Y algo más. Porque está claro, creo que está claro que el centro es su sacrificio. Es Él. Y a la izquierda. Tenemos 3 en 1, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque son 3 palos y unidos por todo y al final todo es 1. Porque son 3, pero es 1 al final. Y a la derecha. También tenemos 3 en 1, ¿verdad? ¿Es el cuarto ángel, 3 en 1? ¿Recordáis? Elena White lo describe así, ¿eh? El último, el cuarto es ¿qué? La unión de todos los otros 3. Y con más fuerza. Con una nueva luz.
Por lo tanto, somos nosotros, pero no un nosotros cualquiera. Es el nosotros que predica en el momento de su venida, que dice que hay un sellamiento, que dice que hay ministros que no están haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que engloba el cuarto ángel. Y el otro 3 en 1, ¿quién será? ¿Dios es 3 en 1? Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. ¿Veis cómo la naturaleza del pueblo es como la naturaleza de Dios? Nos quiere una imagen y semejanza suya en nosotros. Y ya nos pone los mensajes para hacernos a su imagen. Es su estilo. 3 en 1. Quiere que seamos nosotros también 3 en 1. Y una cosa curiosa que ya por asociación, ¿no? Dices, qué curioso, ¿no? es curioso, no deja de ser curioso, lo dejo ahí porque por asociación ya dices, ¡buah! Dices, jolín, parece que se ha hecho queriendo, ¿no? 3 en 1, 31. 31 la primera vez es 3 en 1 y la segunda vez 2031, 231. Bueno, ¿es para disfrutar o no? Muy bien. Pues vamos a leer algo relacionado con Ezequiel 9, como hemos empezado, ¿eh? Hemos empezado con esa señal, con esa marca. Dice, esto es Primeros Escritos, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo es eso? Con el sellamiento, ¿no? Sellamiento previo al final del tiempo de gracia, o sea, ya es lo que poco queda. Pero luego, después del tiempo de, el tiempo de gracia para todos, ¿no? Pero luego hay un tiempo de gracia específico para el pueblo de Dios, que también va a contar en esto. Pero es el final del tercer ángel. ¿Y qué pasa al final del tercer ángel? Que entra el cuarto con gran poder, como explica en otras citas, no lo hemos puesto aquí. El final del tercero es el cuarto. O sea, es que va en línea. Y engloba a todos los otros tres, incluidas fechas, incluido todo. No podemos dejar nada. Dice, el poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Han recibido la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación. Aquí ya se está acabando de hacer la obra ya, ya se ha dicho todo. Agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. O sea que cuando nosotros explicamos Tarshish a los demás, porque es una manera de definirlo todo, para no decir, la venida de Cristo, no, decimos Tarshish y ya queda todo dentro. Cuando nosotros decimos Tarshish a los demás dicen, qué guay, Tarshish, ¿no? En general, ¿qué es? Enfurecimiento. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. O sea que, ¿qué es esto? La época en que terminaría el mensaje del tercer ángel, ¿qué pasa? Sellados todos los santos. Si formamos parte de ese cuarto ángel, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, por conclusión? Que si estamos formando parte del cuarto ángel, estamos sellando. Pues no seamos nosotros, pero estamos exponiendo a las personas a un sello, a un marcaje de Dios o un marcaje por evasión. El juicio de los vivos. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y tenemos que hacer el trabajo. Si no, lo hará otro por nosotros. Y no queremos ser el que no lo hace. Es muy importante eso. Es partícipes de su divinidad hasta el final. Lo que toca hacer es lo que toca hacer. Dios manda, como alguien me dijo una vez.
Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó a alta voz, consumado es. Consumado es. Y eso es un poquito antes de, puede decir Elena White, que pasan una serie de número de días, un cierto número de días desde que dice eso, hasta que se pone para bajar por Orión. Pasa un cierto número de días, no sabemos cuántos. Pero pasa antes de su venida. Y estuvimos repasando ayer con Elizabeth. ¿Qué palabras dijo parecidas Cristo? No sé dónde. En la cruz. ¿Ves el paralelismo otra vez? Entre la primera y la segunda venida, entre el 31 y el 2031. ¿Fue lo último que dijo? No. ¿Qué fue lo que dijo después? Los perdónalos fue antes. Padre, tu mano encomiendo tu espíritu, a mi espíritu. Dio un gran grito y muere. Ese es el final. Pero antes, consumado es. Que es lo mismo que pasará entonces. Consumado es, pasará un cierto número de días y es cuando luego todos gritando. Unos de júbilo y otros huyendo. El espíritu ya está dado. Ahí ya el espíritu se va, ya no está, ya depende de lo que hayamos hecho hasta entonces. Ahora, luego ya todo está hecho. Hay un paralelismo impresionante. Además, Cristo dice 7 frases en la cruz. Es que todo está perfecto. Todo es perfecto. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo predique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes, que lo acabamos de definir. Ella misma lo define. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. Estaba completo el número. Ni uno más, ni uno menos. Completo. ¿Y qué dice que pasa entonces? Y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Dónde hemos empezado? En Efesios 5. En el matrimonio. ¿Dónde hemos acabado? Después de todo este recorrido que nos ha llevado por un mensaje tan amplio que implica Tarsis, Sefarat, el matrimonio del Cordero, se consuma cuando estás marcado. ¿Sabéis? Hay un tema muy interesante a nivel biológico. Bueno, es una cosa que aún tengo que investigar un poco más, pero parece ser que en el momento de la relación sexual hay como un marcaje de la mujer por el hombre. Parece ser que a nivel genético puede haber una influencia incluso. O sea que hay como una unión muy grande, incluso a nivel genético parece ser. O sea que, en cierta manera, marca a la Iglesia. Como Cristo marca a la Iglesia. Por eso es bueno y necesario, y nos lo dice la palabra de Dios, que lleguemos limpios, vírgenes, puros al matrimonio, para ser marcados por Cristo. Uno. Ninguno más. Para siempre. Es hermoso. Pues, ¿cuándo empieza esta consumación? Porque evidentemente acaba cuando Él viene y nos recoge, ¿no? Pero ahí se consuma el matrimonio del Cordero, cuando todos están sellados. ¿Por qué? Porque se han sometido al Señor. El orden se mantiene. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Primeros escritos. O sea que con Tarsis,
con el conjunto solo de la palabra Tarshish, deducimos varias cosas. Señalar o poner una marca, la puerta del palacio o del cielo de Nueva Jerusalén, sacrificio de Cristo a los 4.000, final del plan de redención a los 7.000, Cristo sumo pontífice, mediador, porque está en medio, ¿no? Es un mediador el que está en medio, ¿no? Porque está en medio. De hecho, cuando fue elevado en la cruz, ahí simbolizaba su intercesión, porque él ha elevado, y estaba entre el cielo y la tierra, no estaba en el suelo. Y en el agua lo describe así, con una mano cogiendo el trono del cielo y con la otra mano cogiéndonos a nosotros. Por lo tanto, hace de pontífice, el sumo pontífice, el real pontífice, el de verdad. Y él es la puerta, porque a través de él, como él ya ha puesto la mano dentro del lugar santísimo, del santuario celestial, y la otra mano en nosotros, a través de él entramos directos a través del velo. Directos a través de él, en él. El cuarto ángel, también lo hemos visto aquí, y el sellamiento. Todo eso es Tarshish. Todo eso es el mensaje. Y eso va a ir a los judíos, porque es promesa. Los judíos van a escuchar esto. Así que, Tarshish, desde su palabra hebrea, puede ser la puerta del cielo al final de los 6.000 años de pecado, con alegría por encontrarnos con Cristo, el sumo pontífice en 2031. Haber aceptado la verdad presente y especial para este tiempo, el mensaje del cuarto ángel, lo cual nos hace partícipes de su divinidad y a la vez señala con una marca a su pueblo, y que seremos testigos de la recreación de la tierra a fin de los 7.000 como habitantes de la Nueva Jerusalén. Eso mínimo, dice. Y más cosas, si Dios quiere, veremos. Y esto es para el siguiente día. Porque realmente nos enlaza con lo que también fue otro de los deberes que me dio Víctor, y claro, al darme deberes todo se atrasa. Va a enlazar con otro tema, que es el 14 y el 15, que es muy importante. Deberes para el próximo día. ¿Qué narices quiere decir esta foto? No, aparte de eso, ¿cuándo es luna llena en el ciclo lunar? ¿Después de cuántos días es luna llena? Lo dejamos ahí y el próximo día, si Dios quiere, lo tocamos, porque es bonito, es hermoso, ya veréis. Pues que Dios os bendiga. Vamos a orar. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias por todo lo que nos revelas, Señor. Lo haces todo por nosotros. Lo haces para que estemos en paz, la verdadera paz. Y que podamos traer a los demás la paz, ponernos en medio de ellos, como ovejas en medio de lobos, para abrirles la puerta, ahí en medio, para que puedan entrar en cualquier momento. Señor, ayúdanos a eso, a ser parte de ti en esto. Padre, te pedimos por todos aquellos que están empezando, que están escuchando, para que poco a poco vayan entrando en lo que es la verdad presente. Oramos, Señor, por todo ese pueblo que hay en medio de tu pueblo, esa iglesia triunfante que debe despertar, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Padre. Amén. Amén.